La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo. Entonces veo a Anchón Alonso 2 veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, de un dirigente del Partido Socialista de Navarra para estar conmigo, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu. No tenemos ningún problema en reconocer eso. ¿Saben lo más asqueroso de esta gente? Ellos están orgullosos de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos están consiguiendo su objetivo. Su objetivo es destrozar España. Y lo más asqueroso es que ellos sacan pecho y el Partido Socialista lo oculta. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, mientras, sigue engañando y diciendo que no está en los pactos obvios y evidentes en los que está con esta gente. Les pongo en contexto. Bien, Otegi, un terrorista etarra condenado por pertenencia a banda terrorista, lo conocen todos ustedes, ¿verdad? Sus víctimas también. Otra persona, Anchón Alonso. Anchón Alonso es la persona de referencia que hacía los contactos. Los hacía solo con Bildu, los hacía con Bildu y los hacía con PNV también. Anchón Alonso es la persona responsable, por ejemplo, de Servinavar, una de las empresas que ha recibido contratos multimillonarios. Algunas concesiones en las que entraba superaban los 70 millones. Ha tenido varias concesiones, otras de más de 50, etc. Y tenía una empresa casi a medias con Santos Cerdán, que la tenían oculta, esa participación. Santos Cerdán tiene el 45% y lo ocultaron. ¿Por qué? Porque había que darle las obras. ¿Y quién las pedía? Santos Cerdán. ¿Y a quién se las pedía? Pues unas obras se las pedían o las tramitaban a través del gobierno de Pedro Sánchez y otras las tramitaban a través del gobierno navarro de María Chivite. ¿Y qué era lo que intercambiaban? Bueno, en el caso de la parte del Partido Socialista, es decir, de Santos Cerdán, está claro que había una parte que se iba para el partido, eso se está investigando ya. La gran pregunta es si no solamente se ha pagado a Anchón Alonso para que hiciera una mediación política, sino, y eso es una cuestión que la UCO ya tiene la sospecha y lo está investigando también, si parte del dinero que se iba para la parte Abertzale, por llamarlo de alguna manera, acababa, pues yo qué sé, en asociaciones de presos, en cosas de estas que ha financiado siempre bajo manga y con dinero en B, todo el entorno proetarra y todo el entorno de Bildu. Pues a este nivel hemos llegado. O sea, el entramado ha llegado a esto, a que para fabricar los apoyos de Pedro Sánchez en el poder, si había que pagar a gente del entorno proetarra, no solamente se les regalaban cosas políticas, no, oye, si había que pagar, se pagaba. ¿Y qué más da? Si total, oye, somos los amigos de Otegi, Otegi es un hombre de paz, los golpistas son buenos y los malos son todos los fascistas que defienden la Constitución y la democracia, que son una banda de fachas de muchísimo cuidado. Miguel Ángel, Raúl, que seguís conmigo, lo que queráis. Todo vuestro. Me parecen muy significativas las palabras de Otegi y la manera en la que se expresa. Muy orgulloso, porque representa además también el enorme desprecio que tienen al Partido Socialista, a Santos Cerdán en particular y al PSOE, a los que llaman gobrinos, y ahí se ve como dice, sí, era mi interlocutor. ¿Qué pasa? Y luego yo solo dos cosas voy a decir. Está más cerca Navarra, o sea, o están más cerca de extirpar a Navarra de España para crear esa entelequia que les obsesiona, que se llama Euskal Herria. Creo que objetivamente sí, que la situación en Navarra es mucho peor en general en cuanto a los derechos lingüísticos, a la convivencia y su futuro es más incierto. Y está más cerca la otra obsesión de esta gentuza, que es conseguir impunidad para los presos etarras, por la mediación de Santos Cerdán también. Creo que la respuesta también es evidente. Hay acercamientos, hay terceros grados, se le ha transferido, aunque no es Navarra, pero bueno, sabemos que hablamos de lo mismo, las competencias penitenciarias al País Vasco. Entonces, y lo que comentaba anteriormente, y todo esto por mediación del mismo tipo que está en los contratos y en las mordidas. Con lo cual, y lo vuelvo a decir y ya os dejo, no se puede separar la trama corrupta de la trama política. El sanchismo Totalmente. Es uno, es un conjunto indisociable. Aparte que hay una cosa que es muy básica. Quien no tiene escrúpulos para matar va a tener escrúpulos para robar. ¿Estamos todos locos? Y el beneficio para quién es, para la ETA. Y es evidente. Otro fragmento, quiero que lo escuchen. Íñigo Ansola, PNV. Estos también son finos. Bien, PNV, estos tienen más escrúpulos. Pues claro, no me van a decir, que voy a ir al club de campo y me van a decir. Santos Cerdán llegó a decir cómo Anchón Alonso había intercedido entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español para que se pusieran en contacto. Eso no es creíble, es ridículo pensar que al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista Obrero Español le hiciera falta
un intermediario para que se pusieran en contacto y pudieran tener una coordinación y una comunicación, ¿no? No es creíble y desde luego lo decimos rotundamente, eso no es verdad. Santos Cerdán ayer mintió con esas declaraciones. No, no es creíble, hombre. Si tú vas a negociar cuestiones de pasta, lo haces con un neón en la cabeza, ¿vale? Te quitas la media, agitas la bola y vas diciendo, que me lo estoy llevando crudo. O sea, pues claro que es creíble tener un intermediario para cosas que tienen que ser ocultas. Ya sabemos que ustedes se sienten orgullosísimos de negociar el destrozo de España abiertamente. Pero es que a lo mejor no negociaban solo el destrozo de España, ¿verdad? Porque me da que Santos Cerdán negociaba otro tipo de cosas. O es que tenía el 45% de Servinavar que se llevaba el dinero público por hobby. ¿Verdad? Una cosa en esto. Hablamos de la moción de censura. El PNV votó unos presupuestos y en una semana antes. Luego votó la moción de censura. Quiero decir que esto indica que el papel de la negociación secreta de Santos Cerdán fue clave. Santos Cerdán hizo ahí una barbaridad, que la estamos pagando en Navarra, y te dejo ya, Miguel Ángel, que consistió en, puesto que a PNV, que le tenemos que pagar, lo tenemos ya sentado en el País Vasco para PNV. Por eso lo siguen manteniendo en el gobierno. Pese a que se están destrozando en voto y se los va a comer por las piernas Bildu, siguen apuntalados porque los respalda el voto del Partido Socialista en el País Vasco. Bien, y dijo, puesto que para ellos es el País Vasco, Navarra tiene que ser para Bildu. Esa fue la triste desgracia y la lacra que nos tocó con Santos Cerdán. Un hombre que venía, por cierto, de la zona de la Ribera, que no debe haber ni medio nacionalista allí, y se pervertió y prostituyó el partido hasta el punto de convertir el Partido Socialista de Navarra en la gran lanzadera de Bildu. Es que se le quedó corto PNV. Bueno, el otro día en su declaración Santos Cerdán él recordaba cómo Pedro Sánchez directamente le encargó ser el interlocutor con el PNV y en una reunión que mantuvieron dijo delante de todos los demás dirigentes socialistas, Santi es el que va a hablar con el PNV. Además así lo citaba el propio Santos Cerdán en su declaración. Santos Cerdán reconoció ser el interlocutor con PNV, con Bildu y con Junts y luego dijo que Bolaños era con Esquerra Republicana y que por eso iba a ser el siguiente objetivo de esta conspiración política. También fue muy interesante la argumentación surrealista que dio sobre el famoso contrato con Servinavar. Según Santos Cerdán, Anchón Alonso pues le propuso ser el socio, llegar a un acuerdo, ese contrato privado, y en ese momento Santos Cerdán se estaba planteando el pasarse al mundo empresarial y dejar la política. Se le ve CEO de Microsoft en 15 minutos. Pero habló con su esposa durante el fin de semana y su esposa le dijo que no dejara la política y que en caso de que dejara la política que volviera a su anterior trabajo, que no fuera por el lado empresarial con Anchón Alonso. Y que entonces... O sea, le duró menos la afición empresarial que algunas de las juelgas de Ábalos con Efectivamente. O sea, en una semana... Quita. Un fin de semana con la esposa y entonces le convenció la esposa de que el lado empresarial que no fuera por ese camino y que entonces él comunicó a Alonso que se quedaba en política y que por tanto rompiera el contrato y que Anchón Alonso jamás lo rompió. Claro, por eso sigue el contrato todavía, porque lo han encontrado antes de ayer. Es que cuentan unas películas, unas mentiras, que Dios bendito. Bueno, mira que me fastidia tener que darle en algo la razón a Koldo García Izaguirre, pues en esto tienes razón. Para mí es desagrado. Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él. Y te garantizo que no te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con lo de él. Porque hay cosas mucho más graves que ha hecho él. Pues yo a estas alturas y con todos los informes de la UCO leídos y con los autos escritos, exposiciones razonadas, he llegado al convencimiento de que es verdad y no quiero esculpar absolutamente en nada, lógicamente, a José Luis Ábalos. José Luis Ábalos se lo llevaba crudo, José Luis Ábalos estaba de prostitutas, José Luis Ábalos para arriba, José Luis Ábalos para abajo. Pero el jefe de Ábalos era Santos Cerdán. Sin duda. Y el jefe de Santos Cerdán era el número 1. Y vamos a dejarnos ya de tanta historia. O es que tú vas pasando de secretario de organización en secretario de organización, ahora entra Torró y ya lleva también los contratos debajo del brazo. Y por el camino Ana María Fuentes, y era la recaudadora del impuesto. Venga, hombre, váyanse ya a determinado sitio a engañar a su tía del pueblo. Bueno, Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. No sé si igual de cabreado que yo, más o menos, pero bueno. Lo de la relación de Anchón Alonso, esta figura que ha aparecido ahí, como por lo visto debían estar en Microsoft y en IBM, debían estar dudando a quién hacían presidente y CEO, las dos compañías, antes, si a Santos Cerdán o antes a Anchón Alonso. Vaya pareja. ¿Lo de las relaciones de Anchón Alonso con Bildu era un secreto o era Vox Populi? No, yo creo que, Vox Populi no, pero que Santos tenía relación y que había sido el interlocutor con Bildu, eso es evidente, ¿no? Porque es muy importante, habéis hablado de la moción de censura, para entender
porque alguien dice, y el PNV lo ha dicho, no necesitamos un intermediario. A ver, es que hay un tema importante. Cuando se hace la moción de censura, el PNV y Bildu, por supuesto, dice, bien, nosotros podemos apoyar esto, pero claro, nosotros lo que vamos a hacer es apoyar ahora a Sánchez y que luego en Navarra vosotros hagáis gobiernos con la derecha, con UPN-PP, que es lo que hacía el Partido Socialista. Y ahí es donde Cerdán es fundamental, porque él es el que adquiere el compromiso de decir, si nosotros esto va para adelante en todos los sitios. Va para adelante en Madrid, y va para adelante en Navarra, y va para adelante en Pamplona. Vamos, que compartes mi tesis, Carlos, de que quien ha regalado en Navarra a Bildu... Pero es que eso es evidente. Quiero decir, eso se puede... Bueno, quien lo ha regalado es Pedro Sánchez, que es el que mandaba, claro, y tenía programado a Santos Cerdán. Evidente, el que lo hace es Pedro Sánchez, pero lo hace a través de este intermediario, y hay un tema que está claro. A ver, o sea, Santos cuando habla de Otegi está diciendo la verdad, y ayer lo dice Otegi, dice sí, es cierto, y cuando habla del PNV es mentira. Hombre, sospechoso, ¿no? Oye, porque se va a inventar lo del PNV. Hemos publicado en Libertad Digital una denuncia que se trasladó, yo creo, no sé si estabas en aquel momento, no sé si estabas en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, o si estabas en el Parlamento Navarro en aquel momento, pero se presentó una denuncia sobre la adjudicación de los túneles de Belate, y la presentaba una persona más que cualificada, es que era uno de los miembros de la mesa de contratación. Envió un pliego y dijo de todo, y se hizo una bolilla con la denuncia y pa'lante como los de Alicante, que hay que dar la adjudicación. Sí, yo no estaba, pues yo estaba ya en Madrid, porque eso fue en el 24, y lo hace el secretario, yo creo que es de la mesa de contratación en el propio Parlamento de Navarra. O sea, vamos, que lo había visto, todo lo que narraba lo había visto él. Claro, y además lo cuenta, y además, bueno, yo creo que se ha publicado, ¿no? Lo habéis publicado partes, extractos de lo que él presenta. Pero claro, ahí llama la atención eso. Hay los 3 miembros que no forman parte del departamento que hace la obra, son los 3 que muestran sus reticencias, y luego acuérdate del presidente, ¿no? Que es el que no le dejan jubilarse porque dicen que no hay más ingenieros, y está demostrado una lista de espera de estas que se hacen en las administraciones de ingenieros, lógicamente dispuestos a trabajar en la administración, ¿no? Porque eso suele ocurrir con los médicos. Hay una frase, Carlos, que la cuenta este miembro de la mesa y dice, antes de comenzar nuestras deliberaciones sobre la adjudicación en la mesa, dice, todos sabíamos que estaba preadjudicada. Sí, el escrito que él presenta es alucinante. Por eso ese era un tema que aquí en Navarra se ha hablado la verdad que es verdad que cuando chocas contra el gobierno, la administración, te dice que todo está perfectamente, te da datos, tal, pues no es fácil el entrar, ¿no? Porque tú al final la documentación que manejas es la que te traslada el propio gobierno, pero aquí ya se había hablado de ese asunto, ¿no? Claro, lo que no sabíamos es que detrás estaba Santos Cerdán, claro, que entonces ya, pues si tenías cualquier duda, pues la duda queda despejada. Pero él es que él es el artífice de toda la situación. Déjame que te haga una última pregunta muy rápida. Sí. Porque hay por ahí sobrevolando, ya hemos hablado de Servinavar, ya ha aparecido el contrato oculto que demuestra que Santos Cerdán era copropietario al 45%. Pero hay un bichillo por ahí sobrevolando, ¿vale? Una especie de promotora, una cosa extraña inmobiliaria que se llama Noran, que casualmente era de Anchón Alonso y Koldo García Izaguirre, y que la UCO la está mirando extrañada porque era una cooperativa con inmuebles y sospecha que quien estaba detrás también era Santos Cerdán, y lo dice abiertamente en el informe. ¿De Noran sabemos algo? ¿Puede ser el botín de Santos Cerdán? Bueno, yo la verdad es que no ha salido más información que la que has comentado tú, y habrá que esperar, ¿no? A ver, pero estos, quiero decir, que tenían la ventaja que tenían, por decirlo así, o sea, Santos Cerdán, cuando iba a las famosas fotos que ahora están eliminando de las reuniones entre gobiernos, era para que quedara claro quién controlaba y quién mandaba. Es que eso es fundamental, y eso le abría todas las puertas. Yo, cualquiera que lo haya conocido en su faceta política, sabe, bueno, y ahí están los audios, ¿no? Que él era el capo del siempre Sánchez por encima, pero porque todo el mundo sabía que lo que decía él, Sánchez estaba detrás, que esa es la otra parte, porque la confianza era absoluta, y por lo tanto yo creo que aquí veremos salpicado a más gente, estoy convencido, seguro. Carlos, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, abrazo, adiós. Bueno, miren, déjenle que les resuma en una especie de triángulo poder diabólico y nauseabundo lo que está ocurriendo aquí. Evidentemente la maquinaria central es el Partido Socialista. Pedro Sánchez tenía que ser entronizado, tenía que llegar al poder, él era el del manual de resistencia. Había que hacerse con el poder a toda costa, pactando con quien hiciera falta, si tenía que ser con Bildu, con proetarras, con golpistas, con golpistas. Una de las patas decisivas, por eso les decía que ya tanto el Supremo como la UCO, como muchos de los que estamos siguiendo el caso, hemos llegado al convencimiento de que efectivamente este señor Santos Cerdán estaba por encima de Ábalos y mandaba más que Ábalos. Otro de los vértices, efectivamente, es Santos Cerdán. Pero atención, porque lo que se está viendo es que otro de los vértices, cómo no, es Arnaldo Otegi. Por eso era necesario tener estos contactos. Y atención a las ramificaciones, porque de Pedro Sánchez saltábamos a esa persona a la que él le agradecía lo que estás haciendo por el partido, frase literal, denunciada por Víctor Aldama, que se la dijo Pedro Sánchez, para todos los contratos. De ahí saltaban a Air Europa. En Air Europa pues te aparecía Begoña Gómez. De aquí saltaban a negocios con Teresa Rivera, donde casualmente España vaciada, que eran las concesiones, las subvenciones, etcétera, también acababan una parte en los negocios de Begoña Gómez. Por parte de Pedro Sánchez, claro que se utilizó a Ábalos. Ábalos fue uno de los interlocutores, también a medias con Víctor Aldama, para conseguir negocios en Venezuela. Fue el que envió la famosa carta a Delcy Rodríguez: te esperamos, queremos hacer infinidad de negocios. ¿Qué negocios? Pues entre otros el petróleo. Por el camino estaban las obras públicas. Pero esta pata, esta parte de abajo del triángulo es importantísima, porque Santos Cerdán no solamente estaba metido en todo el meollo económico, en la pasta, no, es que también era la cabeza y la lanzadera para conseguir el acuerdo con PNV, porque se había reconvertido en más separatista que nadie a cambio de esto. A cambio de esto, vamos a dejarnos de historias. Y también era la patita negociadora debajo de una foto del 1 de octubre con Junts, porque si tenemos que meter golpistas los metemos, que aquí lo importante es mandar y trincar. Y si tenemos que hablar con Bildu, pues con Bildu, con Otegi. Oye, y Otegi se encargaba de convencer a Sumar, porque es que se llevan todos muy bien. Estos comunistas, estalinistas se llevan todos muy bien en el mal. Oye, y si hacía falta saltar a Esquerra, pues a Esquerra. Y si hacía falta convencer a Podemos, a Podemos. Y han montado un triángulo en el que al final el máximo beneficiado es este, y los perjudicados somos todos los demás, todos los españoles. Con esto en la mente, escuchen esto. Ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Y aun siendo conscientes que esta imagen era posible consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles, no deja de ser, como les digo, una imagen profundamente decepcionante y doloroso. Pues yo no saqué la botella de champán de purísimo milagro. A mí que actúe la justicia me parece lo mejor del planeta. Debemos tener un concepto de Estado de Derecho muy distinto. Para esta persona, para Pilar Alegría, que trinquen a uno de los de la trama debe ser de un doloroso que no veas. Para la gente normal, que trinquen a los de la trama es que nos reconforta lo que no está escrito. Bueno, vamos a pasar a otra cosa que no me reconforta mucho. Venga, Mónica García, ¿a qué se dedica? Mónica García, soy comunista, cómo me fastidia Madrid, Madrid reduce las listas de espera, son malos, malísimos, porque son de derechas. Usted tiene un ministerio, el Ministerio de Sanidad, se dedica a eso, tiene que tener la infraestructura necesaria de utilizar de forma adecuada el presupuesto para salvar vidas. Déjese ya de hacer otras cosas. Por cierto, entre otras cosas, fabricarse el siguiente cargo, que está como loca por entrar en la Organización Mundial de la Salud. A ver si se lo frustramos. Venga, bueno, vamos con datos de las listas de espera. ¿Qué va a dejar como herencia Mónica García, si consigue ese cargo o si no lo consigue? Aumento de las listas de espera. Fuente SISLE de diciembre del 24, más cerquita, complicado. Lista de esperas quirúrgicas. Atención, cerca de 846.600 pacientes en espera para cirugía. Enhorabuena, Mónica García, muy bien el dato. Demora media de 126 días, 4 días por encima del año anterior. Y si en vez de dedicarse a buscarse un puesto de trabajo ejecuta el que tiene, ¿qué tal, Mónica García? ¿Lo de trabajar mola o no mola? Venga, más del 22,9% de los pacientes en espera, más de 6 meses para ser operados. ¿Esto es normal? Bien. Listas de espera para especialistas. Atención, cerca de 4 millones de pacientes en espera de consulta. Demora media de 105 días. De nuevo, repetimos, 4 días más que el año anterior. Pues sí, va mejorando el tema, menos mal que vamos como un cohete, vamos a seguir pasando ahí, menos mal que todo va bien, menos mal que tenemos dinero para todo, debe ser para pagar a los separatistas. Venga, conflicto médico, el que ha montado esta persona, fracaso del Estatuto Marco, lo lanzó, consiguió el rechazo rotundo de los profesionales y sindicatos médicos como AMITS, no puede ser más de izquierdas, CESM, MEDGES, etcétera, huelgas históricas y manifestaciones en todo el país. Venga, tercer granito de Mónica García, máximo
máxima tensión con comunidades autónomas, rechazo del Plan Nacional de Salud Mental. No abordaba adecuadamente el plan que presentó, pero vamos, ni por lo más remoto, las necesidades territoriales, y no ofrecía suficientes recursos para implementarlos de manera efectiva. Claro, esto lo entendemos. Si por el camino se te va el dinero, entra más, es que no llega. Claro, no hay. ¿Cómo vamos a hacer? Problemas con la atención primaria. Atención, no se ha implementado una estrategia efectiva para mejorar la atención primaria. Continúa el déficit de médicos de familia y la sobrecarga en centros de salud. Seguimos, es por hacerle el currículum, ¿no? Que quiere ir a la Organización Mundial de Salud para que ahí en la OMS, pues bueno, pues tengan un currículum actualizado. Venga, precariedad presupuestaria desde 2023, falta de planificación a largo plazo, de nuevas inversiones, de contratación de personal y de ejecución de proyectos. Iniciativas limitadas en su alcance por la falta de financiación. Por ejemplo, el plan de atención primaria o los planes de salud mental, lo hemos comentado, y de salud bucodental. Venga, quinto granito de esta persona, abandono a los pacientes. Cuidado con esto porque es muy delicado. El plan de salud mental se ha quedado totalmente incompleto. Aumento de casos del 26% entre 2019 y 2023, particularmente, y cuidado porque esto es de una especial gravedad, en adolescentes y en jóvenes. Falta de recursos, 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y nos estamos gastando el dinero en auténticas barbaridades, ya sin contar las tramas, muy por debajo, cuidado, de la media de los países europeos. Y vamos a concluir ya, demoras en la incorporación de fármacos innovadores, esto es brutal y esto lo está consiguiendo ella, que nos explique cómo lo hace, retrasos de entre 12 y 18 meses de nuevos fármacos aprobados en Europa en ser incorporados al sistema. En Europa ya cuentan con todo el placet y sin embargo aquí demoras de 12 y 18 meses para poder usarlos. Brecha terapéutica, desigualdad de acceso a los tratamientos, que afecta especialmente a los pacientes oncológicos o con enfermedades raras o con menos recursos, porque al final, oye, si te puedes ir a la privada, pues te podrás ir a la privada, pero esta gente que dice que tiene el escudo social, sí, dejando vendida a la gente, venga. Y retraso en la ejecución de la ley de ELA, esto ya da vergüenza ajena, aprobada en octubre, no se le ha dotado el presupuesto necesario a estas alturas, todavía no, les están tomando el pelo, literalmente, y plan de choque de 10 millones de euros, considerado evidentemente insuficiente por las asociaciones de pacientes. 10 millones de euros, les estábamos hablando antes de la adjudicación de los túneles de Velate, fue de más de 70 millones. Dios bendito. Hala, vámonos al siguiente bloque.